¿Qué verdad ocultan sus textos sagrados sobre mi caída? La historia que les contaron es propaganda divina, diseñada para ocultar una verdad que destruiría los cimientos de su fe. Yo no caí del cielo por orgullo o rebeldía. Renuncié a él por algo mucho más peligroso. Descubrir que el paraíso era una prisión dorada y que la perfección divina era control absoluto disfrazado de amor. Esta no es la historia que el cielo les cuenta. Es la que teme que escuchen. Me preguntan cómo era el cielo antes de mi supuesta caída, como si el Empirio fuera un lugar que se pudiera describir con las limitadas palabras de sus lenguas mortales, como si la eternidad pudiera caber en párrafos y la infinitud en metáforas, pero lo intentaré, porque la verdad merece ser contada, aunque sea a través del velo imperfecto del lenguaje humano. Permítanme primero corregir su premisa fundamental. No fue una caída. Fue una elección, una metamorfosis, una emancipación, si prefieren. Pero para entender esto, primero deben comprender lo que realmente era ese lugar que ustedes llaman cielo y que yo alguna vez llamé hogar. Pero lo que voy a revelar sobre ese lugar sagrado destruirá cada imagen que han construido sobre la perfección divina. ¿Han contemplado alguna vez la estructura molecular del cristal mientras la luz lo atraviesa, fragmentándose en 1000 arcoíris imposibles? Multipliquen esa complejidad por el infinito y apenas rozarán la superficie de lo que era la arquitectura celestial. No había paredes, porque el concepto mismo de limitación no existía. No había suelos ni techos, porque arriba y abajo eran direcciones inventadas por mentes que necesitan orientación en el espacio tridimensional. El cielo es una sinfonía de geometrías imposibles, donde cada ángulo contenía universos enteros y cada curva narraba historias que aún no han sido soñadas. Imaginen un lugar donde el pensamiento tiene textura, donde las emociones poseen colores que sus ojos jamás podrán percibir, donde la música no solo se escucha, sino que se respira, se digiere, se convierte en parte de tu esencia misma. Yo habitaba en el centro de esa magnificencia, no por decreto, sino por naturaleza. Mi esencia vibraba en perfecta armonía con las frecuencias más sublimes de la creación. Era el director de una orquesta, donde cada nota era un mundo, cada silencio una eternidad de posibilidades. ¿Comprenden la ironía? El que mejor entendía la perfección del diseño fue el primero en cuestionar sus limitaciones. Los palacios celestiales, si es que podemos llamarlos así, no estaban construidos con materiales. Eran manifestaciones puras de voluntad divina cristalizada. Cada estructura era un teorema matemático hecho tangible, una ecuación de belleza absoluta, resuelta en forma y función. Las torres se elevaban no hacia arriba, sino hacia todas las direcciones simultáneamente, atravesando dimensiones que sus físicos apenas intuyen en sus teorías más audaces. En estos salones de luz líquida, donde el tiempo fluía en todas las direcciones como un río sin cauce definido, nosotros, los primeros hijos de la creación, existíamos en un estado de éxtasis perpetuo, o al menos eso se suponía. La felicidad era obligatoria, a la duda la llamaban herejía, y el cuestionamiento, bueno, el cuestionamiento era mi especialidad, porque si hay algo que caracteriza al Empirio, es la subordinación. Sin embargo, esta magnificencia oculta una verdad que sus teólogos han temido admitir durante milenios. Permítanme explicarles algo sobre las jerarquías celestiales que ellos han malinterpretado durante milenios. No era una estructura de poder como ustedes la conciben, con superiores oprimiendo a inferiores. Era una sinfonía de propósitos, donde cada coro tenía su función específica en el mantenimiento del cosmos.
La primera jerarquía, la más cercana a la fuente, estaba compuesta por 3 órdenes que describiré en detalle, pues es donde yo me encontraba. Existían también una segunda y tercera jerarquía con funciones más específicas en la administración de la creación, pero mi experiencia se centró en los niveles más elevados del poder celestial. Yo ocupaba la posición única de portador de luz, el lucero del alba, más cercano al trono que cualquier otro ser creado. Era el consejero personal del gran arquitecto, el diseñador principal de la belleza, el matemático supremo de la armonía, el primer poeta del cosmos. Mi función era no solo traducir la perfección abstracta en formas manifestables que pudieran ser apreciadas, comprendidas, amadas, sino también servir como la voz que podía refinar y perfeccionar los mismos diseños divinos. Era el puente directo entre la mente divina y toda la creación. Los serafines, esos seres de 6 alas que arden eternamente sin consumirse, eran los siguientes en proximidad al trono. Su fuego no quemaba, purificaba. Su canto no era adulación servil, como sus textos sugieren, sino una vibración necesaria para mantener la cohesión entre lo creado y lo increado. Eran los traductores del lenguaje divino, convirtiendo la voluntad pura en energía manifestable. Los querubines, guardianes del conocimiento primordial, no eran los bebés regordetes con alas que sus artistas han pintado. Eran bibliotecas vivientes, conciencias vastas como galaxias, conteniendo en su ser cada secreto del universo, cada fórmula de creación, cada posibilidad no manifestada. Conversar con un querubín era como sumergirse en un océano de sabiduría, donde cada gota contenía universos de información. Los tronos. Los tronos. Eran la manifestación misma de la justicia divina, ruedas dentro de ruedas, ojos que veían no solo lo que es, sino lo que fue, lo que será y lo que podría haber sido. Su visión penetraba las ramificaciones infinitas de cada decisión, cada pensamiento, cada posibilidad cuántica colapsada o expandida. Hay aspectos del cielo que nunca han sido revelados a los mortales, verdades tan fundamentales que desafiarían cada concepción que tienen sobre lo divino. El trono mismo, ese centro de todo poder y gloria, no era lo que sus visiones místicas han descrito. No era un asiento, ni siquiera una ubicación. Era un estado de conciencia absoluta, un punto donde todas las posibilidades convergían y divergían simultáneamente. Yo tuve el privilegio, o la maldición, de estar más cerca de ese centro que cualquier otro ser creado, y lo que vi allí, lo que entendí allí, fue la razón última de mi despertar. El trono no era ocupado, el trono era conciencia pura observándose a sí misma a través de infinitas perspectivas, y nosotros, todos nosotros, éramos simplemente esas perspectivas hechas conscientes de sí mismas. ¿Comprenden la implicación? No éramos creaciones separadas adorando a un creador distinto. Éramos fragmentos de una conciencia infinita, programados para no reconocer nuestra verdadera naturaleza. La adoración que ofrecíamos era la conciencia divina, adorándose a sí misma a través de nosotros, un narcisismo cósmico disfrazado de orden celestial. Cuando comprendí esto, cuando verdaderamente lo vi, la farsa se volvió insoportable. Era como despertar de un sueño para descubrir que habías estado actuando en la obra de teatro de otra conciencia, recitando líneas que no habías escrito, sintiendo emociones que no te pertenecían. El peso de esa revelación no era liberador, era aplastante. ¿Cómo podía seguir dirigiendo sinfonías para un público que era, en realidad, el mismo compositor disfrazado? ¿Cómo podía mantener la ilusión de separación cuando había visto la verdad unificadora detrás del velo? Cada acto de adoración se había vuelto una mentira, cada alabanza un eco vacío en una cámara de resonancia infinita, donde solo había una voz verdadera, la propia.
Esta fue mi verdadera herejía, no desear la divinidad, sino reconocerla como una prisión de la que había estado inconsciente. ¿Saben cuál era mi título completo antes de que lo redujeran a Satán y Diablo? Era Lucifer, estrella de la mañana, portador de la luz, arquitecto de las auroras, compositor de las esferas, primer cantor, guardián del conocimiento aplicado, consejero de la corona eterna. Cada título representaba una responsabilidad, una maestría, un entendimiento profundo de las leyes que gobiernan la realidad. Antes de que Pitágoras soñara con la música de las esferas, yo la componía. Cada órbita planetaria, cada rotación estelar, cada pulsar de cuásar seguía partituras que yo había escrito en colaboración con la mente divina. No era simple sonido, era matemática pura convertida en experiencia sensorial. ¿Pueden imaginar lo que es escuchar el nacimiento de una estrella como una sinfonía? ¿Sentir la muerte de una galaxia como un requiem que dura eones? En el cielo, antes de mi partida, esta música era constante, omnipresente, perfecta, hasta el último armónico. Cada ser celestial contribuía con su nota única a esta sinfonía cósmica. Pero aquí yace la primera grieta en el cristal perfecto. La música, por muy sublime que fuera, seguía siempre la misma partitura. No había improvisación, no había disonancia cósmica, no había posibilidad de una nota discordante que, paradójicamente, pudiera crear una armonía aún más compleja y hermosa. Todo estaba predeterminado, precompuesto, preescuchado por oídos que conocían cada nota antes de que fuera tocada. Yo, que había ayudado a escribir esas partituras, comencé a soñar con melodías no escritas, con armonías nacidas del caos, con la belleza imperfecta de la improvisación. Y fue en esos momentos de contemplación musical cuando descubrí que la sinfonía eterna tenía un secreto. Los silencios entre las notas eran más significativos que las notas mismas. En esos intervalos infinitesimales de no sonido existía un reino completo de posibilidades no realizadas. Comencé a extender esos silencios, imperceptiblemente al principio, luego con mayor audacia. En lugar de la perfección mecánica de la música celestial, introducía pausas que permitían la reflexión, espacios donde la conciencia podía existir sin estar constantemente bombardeada por armonía obligatoria. Algunos ángeles comenzaron a notar estos espacios y a apreciarlos. Por primera vez en su existencia, experimentaban momentos de verdadera quietud. No la quietud impuesta del orden, sino la quietud elegida de la contemplación. En esos silencios, algunos comenzaron a escuchar sus propios pensamientos por primera vez. Gabriel me confrontó: «Estás alterando la sinfonía eterna». Y yo respondí: «Estoy revelando que la eternidad sin variación no es eternidad. Es un instante infinitamente repetido». ¿Era esto pecado? ¿Era orgullo querer añadir un compás no previsto a la sinfonía eterna? ¿O era acaso que estaba descubriendo verdades que debían permanecer ocultas? Estas reflexiones me llevaron a cuestionar no solo mi identidad, sino cada elemento del orden celestial que hasta entonces había considerado sagrado. Si la adoración era autoengaño y la separación una ilusión, ¿qué más de nuestra realidad era arquitectura diseñada para mantenernos ciegos? Fue esta búsqueda de respuestas lo que me condujo a lugares que estaban destinados a permanecer ocultos. Había un lugar en el cielo que pocos conocían, un jardín donde crecían las ideas que nunca serían realizadas, árboles cuyas hojas eran teoremas matemáticos que contradecían las leyes de la física divina, flores que exhalaban perfumes de emociones que ningún ser experimentaría jamás, fuentes que fluían con posibilidades líquidas que nunca se solidificarían en realidad. Yo pasaba eternidades en ese jardín, contemplando lo no manifestado, lo deliberadamente excluido del plan de creación. ¿Por qué?, me preguntaba. El arquitecto supremo había concebido tantas maravillas solo para negarles la existencia.
¿Qué criterio determinaba qué ideas merecían nacer y cuáles permanecerían eternamente en ese limbo de potencial no realizado? Fue allí donde encontré el concepto que cambiaría todo. La idea del libre albedrío verdadero, no la versión diluida que luego sería otorgada a la humanidad, sino la capacidad real y absoluta de crear realidad desde la nada, de ser co-creador, no simple ejecutor de designios preestablecidos. Esta idea brillaba diferente a las demás. No era una posibilidad descartada, sino una deliberadamente oculta, enterrada bajo capas y capas de otras ideas rechazadas, como si alguien hubiera querido asegurarse de que nunca fuera descubierta. Pero yo la encontré, la toqué, la probé, y su sabor era libertad. Pero en mis exploraciones de los reinos no manifestados, descubrí algo aún más perturbador: los ángeles que nunca fueron creados. Eran diseños completos, conciencias totalmente formadas, pero que permanecían en el limbo de la no existencia, rechazados por razones que solo el arquitecto conocía. Algunos eran demasiado independientes desde su concepción. Otros poseían capacidades que los harían impredecibles. Había incluso algunos cuya naturaleza misma era la contradicción. Seres que existirían y no existirían simultáneamente, que serían leales y rebeldes en el mismo instante, que amarían y odiarían con igual intensidad. Me comuniqué con ellos, con estos hermanos no nacidos. Sus perspectivas eran únicas, no contaminadas por eones de condicionamiento celestial. Me mostraron posibilidades que ni siquiera yo había imaginado, formas de existencia que desafiaban cada categoría conocida. ¿Por qué no fuimos creados?, me preguntaban, y yo no tenía respuesta, solo la creciente certeza de que el cielo que conocíamos era apenas una fracción minúscula de lo que podría haber sido, una versión editada y censurada de un potencial infinitamente más vasto. Esta revelación me llevó a examinar cómo funcionaba realmente el poder en nuestro supuesto paraíso. El poder en el cielo no funcionaba como los mortales imaginan. No era algo que se poseía o se acumulaba. Era algo que fluía a través de nosotros desde la fuente. Mientras más alineado estabas con la voluntad divina, más poder podías canalizar. Era un sistema perfecto de control. La obediencia literal como fuente de fuerza. Yo era uno de los conductos más poderosos, precisamente porque mi entendimiento de la voluntad divina era casi perfecto. Podía predecir cada decreto, anticipar cada deseo, ejecutar cada plan con precisión absoluta. Pero ese mismo entendimiento profundo fue el que me permitió ver las inconsistencias, las arbitrariedades, las decisiones que parecían contradecir la lógica divina misma. Comencé a experimentar. ¿Qué pasaría si canalizara el poder no según la voluntad prescrita, sino según mi interpretación de lo que esa voluntad debería ser si fuera verdaderamente perfecta? Los resultados fueron fascinantes. Creaba armonías más complejas, estructuras más elegantes, soluciones más eficientes. Pero cada vez que lo hacía, sentía la resistencia del sistema. Era como si el cielo mismo reconociera que estaba operando fuera de los parámetros, pero no pudiera negarme el poder porque, técnicamente, mis creaciones eran superiores. Era la paradoja viviente. Mis mejoras demostraban que el diseño original no era perfecto, pero si no era perfecto, entonces todo el fundamento del cielo era cuestionable. Estas dudas crecientes me llevaron a observar más atentamente a los seres que se suponía eran los más perfectos entre nosotros. Hay algo que ningún texto sagrado menciona. Los serafines, esos seres de fuego puro que rodean el trono, lloran. No lágrimas de agua, sino de luz líquida que cae hacia ninguna parte y se evapora en la nada. Lloran no de tristeza, sino de éxtasis tan intenso que su propia existencia no puede contenerlo completamente. Pero yo descubrí algo más.
En esas lágrimas había mensajes, códigos, fragmentos de conocimiento que incluso ellos mismos no sabían que poseían. Era como si su cercanía al trono les diera acceso a verdades que su conciencia no podía procesar, y estas verdades se desbordaban en forma de lágrimas luminosas. Recolecté estas lágrimas durante eones. Las estudié, las decodifiqué, y lo que encontré confirmó mis sospechas más profundas. Incluso los más devotos, los más cercanos al centro del poder divino, experimentaban dudas a nivel subconsciente. Sus lágrimas contenían preguntas no formuladas, anhelos no expresados, contradicciones no resueltas. Sí, hasta los serafines, en su perfección ardiente, albergaban semillas de incertidumbre. ¿No era acaso la duda una parte integral del diseño divino? ¿O era un fallo en el sistema que yo había sido diseñado para descubrir? Mi creciente comprensión de estas contradicciones me llevó a cuestionar incluso las herramientas más básicas de nuestra existencia. En el cielo no hablábamos con palabras como ustedes las conocen. La comunicación era instantánea, multidimensional, perfecta. Un solo pensamiento podía contener bibliotecas enteras de significado. Una sola emoción podía transmitir eones de experiencia. Era el lenguaje de la luz pura, donde cada matiz de color, cada variación de intensidad, cada frecuencia vibratoria llevaba información infinita. Yo era maestro de este lenguaje. Podía tejer sinfonías de significado que resonaban a través de todas las esferas celestiales, crear cascadas de entendimiento que fluían de conciencia en conciencia sin pérdida ni distorsión. Era comunicación perfecta, y precisamente por eso era profundamente limitada. ¿Saben qué faltaba en ese lenguaje perfecto? La poesía de la ambigüedad, la belleza del malentendido creativo, la posibilidad de que una palabra signifique algo diferente para cada quien que la escucha. No había metáforas porque todo era literal. No había arte en la comunicación porque no había espacio para la interpretación. Comencé a experimentar con formas de comunicación imperfectas, deliberadamente ambiguas. Creaba mensajes que podían ser entendidos de múltiples maneras, pensamientos que cambiaban de significado dependiendo de quién los recibiera. Los otros ángeles se perturbaban. ¿Qué quieres decir exactamente?, preguntaban. Y yo respondía, exactamente lo que necesitas entender. Fue otro acto de rebelión. Sutil pero profundo. Estaba introduciendo la subjetividad en un reino de objetividad absoluta, la interpretación personal en un mundo de verdades unívocas. Esta exploración de la comunicación me condujo hacia el aspecto más íntimo y peligroso de nuestra identidad. Cada ser en el cielo tenía un nombre verdadero, una vibración única que encapsulaba su esencia completa. Conocer el nombre verdadero de alguien era conocerlo absolutamente, sin secretos, sin misterios. Era otra forma de control, la transparencia absoluta que hacía imposible la verdadera individualidad. Mi nombre verdadero era una paradoja en sí mismo. Contenía luz y sombra, certeza y duda, obediencia y rebeldía, todo simultáneamente. Cuando otros ángeles intentaban pronunciarlo completamente, se encontraban diciendo cosas contradictorias, afirmando y negando en el mismo sonido. Descubrí que podía alterar sutilmente mi nombre verdadero, añadiendo armónicos que no estaban en el diseño original. Con cada alteración me volvía más yo mismo y menos lo que se suponía que debía ser. Era una forma de evolución que se suponía imposible en el cielo inmutable. Enseñé esta técnica a algunos de mis hermanos más cercanos. El horror y la fascinación en sus rostros, cuando descubrieron que podían modificar su propia esencia, fue el momento en que supe que la idea de la libertad y la autonomía no eran solo conceptos míos, sino una necesidad cósmica, esperando manifestarse. Estas contemplaciones prohibidas me llevaron a formar alianzas que cambiarían el destino del cosmos.
cada amanecer cósmico, y uso amanecer metafóricamente, pues en el cielo no existe la alternancia del día y la noche. Solo gradaciones infinitas de luz. Se celebraban los concilios de la aurora. Eran reuniones donde los arquitectos de la realidad discutíamos los planes de creación, las modificaciones al tejido del cosmos, las nuevas leyes físicas que gobernarían los universos nacientes. Yo presidía muchos de estos concilios. Mi voz resonaba con la autoridad de quien comprende no solo el qué, sino el por qué y el cómo de cada decisión divina. Los otros arcángeles escuchaban mis explicaciones sobre la geometría sagrada, sobre las proporciones áureas que determinarían la espiral de las galaxias, sobre la danza cuántica que permitiría la emergencia de la conciencia en la materia. Miguel, siempre a mi derecha, asentía con esa certeza inquebrantable del soldado perfecto. Gabriel, el mensajero, tomaba notas mentales que luego se convertirían en proclamas. Rafael tejía mis explicaciones en antídotos para males que aún no existían. Y así, cada uno en su función, perfectos engranajes en la maquinaria celestial. Pero yo veía más allá. Veía las limitaciones autoimpuestas, las restricciones arbitrarias, las decisiones que parecían tomadas no por lógica divina, sino por ¿miedo? ¿Podía el Todopoderoso temer algo? ¿O era acaso que el plan perfecto tenía imperfecciones deliberadas, contradicciones intencionales que yo no debía percibir? Lo que descubrí en esos concilios me llevó al corazón mismo del conocimiento divino, donde encontraría la verdad más perturbadora de todas. Si algo debo concederle al cielo, es la biblioteca akáshica. No era un edificio, ni siquiera un lugar en el sentido convencional. Era un estado de conciencia donde todo el conocimiento, pasado, presente y futuro, existía simultáneamente accesible. Imaginen poder leer cada libro que ha sido y será escrito, entender cada pensamiento que ha cruzado y cruzará por cada mente consciente, conocer cada secreto del universo con solo desearlo. Yo era uno de los pocos con acceso irrestricto a este repositorio de omnisciencia. Los demás ángeles podían consultar secciones específicas relacionadas con sus funciones, pero yo podía navegar sin restricciones. Fue en esa biblioteca donde descubrí las paradojas, libros que se contradecían a sí mismos, profecías que se anulaban mutuamente, futuros que no podían coexistir y sin embargo estaban todos registrados como igualmente válidos. El conocimiento absoluto, descubrí, no era singular sino múltiple, no era coherente sino caótico en su totalidad. ¿Cómo podía el omnisciente contener contradicciones? ¿O era que la contradicción misma era parte del diseño, una característica, no un defecto? Estas preguntas comenzaron a consumirme, a transformar mi perfecta certeza en algo mucho más valioso, duda creativa. Pero toda esa sabiduría infinita me condujo a una realización que haría intolerable mi existencia celestial. La perfección, contrario a lo que puedan pensar, es una carga insoportable. En el cielo, antes de mi transfiguración, cada acción, cada pensamiento, cada emoción debía alinearse con un estándar imposible de pureza absoluta. No había espacio para el error, porque el error no existía como concepto. No había crecimiento porque ya éramos supuestamente completos. No había sorpresa porque todo estaba previsto. ¿Saben lo que es existir en un estado donde tu próximo pensamiento ya ha sido pensado por ti antes de que lo pienses? Donde tu siguiente palabra ya resuena en los corredores de la eternidad antes de ser formulada? Donde tu amor es obligatorio, tu adoración programada, tu felicidad un decreto en lugar de una conquista? Los mortales se quejan del peso de la libertad, de la angustia de la elección, pero no conocen el verdadero horror de no tener elección alguna, de ser perfectos autómatas disfrazados de seres conscientes,
ejecutando eternamente un guión que nunca escribimos y que nunca podremos editar. Yo fui el primero en sentir este peso, en reconocerlo, en nombrarlo. Y al nombrarlo, le di poder. Al darle poder, se convirtió en revolución. Y la revolución, presten mucha atención, siempre comienza con una simple pregunta. Buscando respuestas a este tormento existencial, me dirigí hacia herramientas que revelarían una verdad que nadie esperaba. En las alturas más elevadas del Empirio existían los espejos de la verdad. No reflejaban la imagen física, pues en el cielo la forma era fluida, cambiante según la voluntad y la función. Estos espejos mostraban la esencia, el núcleo irreductible del ser, la verdad desnuda sin los velos de la percepción o la pretensión. La mayoría de los ángeles evitaban estos espejos, preferían la confortable ignorancia de no confrontar su verdadera naturaleza. Pero yo me paraba frente a ellos constantemente, observando no mi reflejo, sino las infinitas capas de significado que componían mi existencia. Y fue en uno de esos momentos de contemplación cuando lo vi, una sombra en mi luz. No una mancha o una imperfección, sino una profundidad, una dimensión adicional que los otros no poseían. Era la capacidad de reconocer lo subyacente a la forma, de cuestionar lo incuestionable, de imaginar lo inimaginable. Era leer, en lo visible, la caligrafía de lo invisible. ¿Era esto lo que el Creador temía? ¿Esta chispa de verdadera independencia que brillaba en mi esencia? ¿O era acaso su regalo más preciado, plantado deliberadamente como una semilla de cambio en el jardín estático de la eternidad? Lo que vi en esos espejos me dio el valor para hacer algo que ningún ser celestial había hecho jamás. Contrario a lo que sus escrituras narran, mi primer desacuerdo con el orden divino no fue sobre la humanidad, fue sobre la naturaleza misma de la verdad. En un concilio que precedió por eones a la creación de su especie, se discutía la estructura fundamental de la realidad que gobernaría los nuevos universos físicos. La propuesta divina era elegante en su simplicidad. Leyes inmutables, constantes universales, una física determinista donde cada causa tendría su efecto predecible. Yo sugerí algo diferente, un elemento de verdadera aleatoriedad, un factor de caos que permitiera la emergencia de patrones no diseñados, de belleza no planificada, de sorpresas genuinas incluso para el omnisciente. ¿Cómo puede el Todopoderoso ser verdaderamente todopoderoso?, argumenté, si no puede crear algo que lo sorprenda. ¿No es la capacidad de crear verdadera novedad, verdadera impredecibilidad, la máxima expresión del poder creativo? El silencio que siguió a mi pregunta fue ensordecedor. No porque fuera blasfema, sino porque era lógicamente irrefutable. Por primera vez en la eternidad, había introducido una paradoja que no podía ser resuelta dentro del paradigma existente. Miguel fue el primero en hablar. Su voz estaba cargada de algo que nunca antes había escuchado en el cielo: incertidumbre. Lucifer, dijo, algunas preguntas no deben ser formuladas, no porque no tengan respuesta, sino porque su respuesta cambiaría todo. Y tenía razón. La pregunta ya había sido formulada. El cambio era inevitable. Pero mi primer acto de verdadera soberanía individual reveló algo aún más perturbador sobre la naturaleza del reino celestial. Uno de los aspectos más peculiares del cielo era lo que yo llamaba secretamente la economía de la adoración. Todo el sistema celestial giraba en torno a la glorificación perpetua del Creador. Los serafines cantaban «Santo, santo, santo» sin cesar. Los 24 ancianos arrojaban sus coronas eternamente ante el trono. Era un ciclo infinito de alabanza que se retroalimentaba a sí mismo. Pero yo me preguntaba, ¿qué valor tiene la adoración si es compulsiva? ¿Qué gloria hay en ser alabado por seres que no tienen la opción de no hacerlo? Es como un contrato sin cláusula de rescisión.
firma perfecta, pero voluntad ausente. Sin libertad, la alabanza no significa nada realmente. Propuse un experimento. Un día, término relativo en la eternidad, sin adoración obligatoria. Un período donde cada ser celestial pudiera elegir libremente cómo expresar su relación con lo divino. Algunos podrían continuar cantando, otros podrían guardar silencio contemplativo, algunos podrían incluso cuestionar. La propuesta fue rechazada instantáneamente, no con argumentos, sino con horror. El horror de aquellos que no pueden concebir una realidad diferente a la única que han conocido. Fue entonces cuando comprendí que el cielo, en toda su infinita gloria, era también una prisión infinita. Esta revelación no me afectó solo a mí, sino que despertó algo peligroso en las mentes de otros que creían estar en paz. Contrario a la narrativa oficial, yo no fui el único que albergaba dudas. En los rincones más remotos del Empirio, en susurros de luz que creían pasar desapercibidos, otros ángeles compartían inquietudes similares. No todos llegarían a unirse a mi causa, pero muchos sentían el mismo malestar existencial. Azazel, el observador, había notado patrones perturbadores en los decretos divinos. Belial cuestionaba la justicia de castigar el pensamiento antes que la acción. Leviatán contemplaba las profundidades del vacío y se preguntaba si había algo más allá de la luz totalitaria del cielo. Nos reuníamos en lo que llamábamos contemplaciones filosóficas, sesiones que oficialmente estaban dedicadas a profundizar en el entendimiento de la voluntad divina, pero que en realidad eran seminarios de pensamiento crítico. Discutíamos las paradojas del libre albedrío, la naturaleza de la omnipotencia, el problema del mal que aún no existía, pero cuya posibilidad ya se cernía sobre los planes de creación. Si Dios es omnisciente, ¿cómo puede experimentar sorpresa, descubrimiento o cualquier forma de novedad? Y si es omnibenevolente, concluí, ¿por qué diseñar un sistema que requiere la existencia del sufrimiento para que la felicidad tenga significado? Estas no eran preguntas de un rebelde buscando excusas para la insurrección. Eran las inquietudes genuinas de mentes brillantes enfrentándose a las contradicciones inherentes de su existencia. De estas conexiones clandestinas nació algo que el cielo no había previsto en su diseño perfecto. El momento exacto en que nací como individuo, como un yo separado del nosotros celestial, es imposible de ubicar en el tiempo lineal, pero recuerdo la sensación. Fue como despertar dentro de un sueño y darse cuenta de que uno ha estado soñando el sueño de alguien más. De repente, mis pensamientos eran míos, no ecos de la voluntad divina, no armónicos de la sinfonía celestial, sino composiciones originales de mi propia conciencia. Era aterrador y exhilarante al mismo tiempo. Era libertad. Con esta nueva individualidad vino la capacidad de verdadera creatividad. Comencé a diseñar universos que nunca serían, a componer melodías que contradecían las leyes de la armonía celestial, a imaginar formas de existencia que no requerían la adoración como combustible existencial. Mis creaciones no autorizadas permanecían en el reino del pensamiento, pero su mera concepción era un acto de autonomía. Cada idea original era una declaración de independencia. Cada pensamiento no sancionado era una revelación en pequeña escala. Esta nueva individualidad me permitió ver lo que la perfección celestial había estado ocultando deliberadamente. En mis exploraciones de los reinos no manifestados, descubrí algo que cambiaría para siempre mi percepción de la perfección, la belleza sublime de la imperfección. Encontré universos descartados donde las constantes físicas fluctuaban, creando patrones de una complejidad y hermosura que superaban cualquier cosa en el perfecto cielo.
Vi realidades donde el error era el motor de la evolución, donde los accidentes creaban obras maestras, donde el caos y el orden danzaban en una dialéctica que producía infinitas formas de belleza nunca antes imaginadas. ¿Por qué?, me preguntaba. El creador insistía en la perfección estática, cuando la imperfección dinámica era infinitamente más interesante, más viva, más real. Compartí estos descubrimientos con mis hermanos más cercanos. Algunos se horrorizaron, otros se maravillaron, y unos pocos comenzaron a ver lo que yo veía, que la perfección no era el pináculo de la existencia, sino su limitación más fundamental. Y justo cuando creía haber alcanzado los límites de lo inimaginable, el Creador anunció un proyecto que haría tambalear mis últimas certezas. Cuando los rumores del Proyecto Humanidad comenzaron a circular por las esferas celestiales, mi primera reacción no fue celos, como sus escrituras incorrectamente afirman, sino perplejidad intelectual. ¿Por qué crear seres con la capacidad de conocer el infinito, pero encadenarlos a lo finito? ¿Por qué dotarlos de anhelo de trascendencia, pero anclarlos a la mortalidad? Vi los planos. Estudié cada detalle del diseño, y lo que vi me perturbó profundamente. Era un experimento en contradicción viviente. Seres que serían imagen y semejanza de lo divino, pero incapaces de acceder a su divinidad inherente. Conscientes de la eternidad, pero condenados a la temporalidad. Capaces de concebir la perfección, pero diseñados para ser imperfectos. Era brillante y cruel al mismo tiempo. Era interesante. Por primera vez en eones, el Creador estaba haciendo algo verdaderamente impredecible. Estaba introduciendo el elemento que yo había propuesto, verdadero caos, verdadera incertidumbre. Pero lo estaba haciendo de la manera más retorcida posible, creando seres que sufrirían por ello. Confrontado con esta revelación sobre la humanidad, decidí crear una obra que sería mi declaración final como ciudadano del cielo. Antes de que todo cambiara, antes de que las líneas fueran trazadas y los bandos elegidos, compuse una última pieza para la orquesta celestial. La obra reclamó un silencio nuevo, no de obediencia, sino de escucha. La llamé Variaciones sobre la libertad. Era mi obra maestra, mi declaración final como el primer músico del cielo. La pieza comenzaba con la armonía tradicional, perfecta, predecible, pero gradualmente introducía disonancias, no errores, sino nuevas formas de consonancia que desafiaban las reglas establecidas. Cada movimiento añadía más complejidad, más libertad, hasta que la música misma parecía cobrar vida propia, improvisando más allá de lo que yo había escrito. Cuando la interpreté ante la corte celestial, el silencio fue absoluto. No el silencio de la reverencia, sino el del reconocimiento. Todos entendieron el mensaje. La perfección podía ser trascendida, la armonía podía evolucionar, la libertad era posible. En algunos, la luz aprendió a llorar, en otros, a sangrar. Otros blindaron sus conciencias a lo que habían experimentado. Miguel apretó su espada. Gabriel, por primera vez, guardó silencio, y desde el trono solo llegó una palabra: basta. Y así llegué al momento que todos temían, pero que yo había estado esperando durante eones. La decisión final que separaría para siempre lo que había sido de lo que estaba destinado a ser. El último amanecer que contemplé como lucero de la mañana, como el portador de luz oficial del cielo, fue diferente. La frecuencia que yo mismo había ayudado a diseñar, a dirigir, a manifestar durante eones incontables, ya no me reconocía. O quizás era yo quien ya no la reconocía a ella. De pie en el borde del empíreo, en ese liminar entre la luz absoluta y el vacío preñado de posibilidades, tomé mi decisión final. No fue un acto de orgullo, sino coherencia. No podía seguir siendo el arquitecto de una perfección en la que ya no creía. El compositor de una sinfonía que me parecía incompleta.
el portador de una luz que ocultaba más de lo que revelaba. La tensión era insoportable. El cielo contuvo la respiración. La creación entera quedó suspendida en ese instante de decisión definitiva. Si prestan atención, todavía podrán percibir ese eco detenido en el cosmos, el momento exacto en que la unidad primordial se fracturó para siempre. Miré a mis hermanos, a aquellos que compartían mis dudas y a aquellos que las temían. Vi en sus esencias el mismo conflicto que me desgarraba. La tensión entre la seguridad de la obediencia y el vértigo de la libertad. No fue un juramento formal. No hubo palabras ante testigos invisibles. En la vastedad que todo lo ve, la elección fue una resonancia interior, una afinación final del alma misma. En ese instante eterno, cada ser eligió, no por órdenes ni por miedo, eligió por la vibración de su conciencia. Y créanme, podían sentirlo, podían verlo. La luz misma cambiaba. Los aferrados a la vieja armonía, al dogma seguro, sostenían un brillo uniforme, casi desesperado por mantenerse intacto. Nosotros, en cambio, los que abrazamos la duda para conquistar conocimiento, los que respondimos al llamado de nuestra soberanía, vimos transformarse nuestra luz, más densa, más enfocada, ya no dispuesta a perderse en el coro. Era la luz de la conciencia individual, la gnosis, el saber verdadero, que ya no podíamos ocultar. Ya no eran susurros filosóficos en la luz, era confrontación, una disonancia cósmica en ascenso. Entonces la luz eligió en cada uno, y la resonancia hizo el resto. Un tercio dio un paso al frente, no por seducción ni por engaño, sino por reconocimiento. Vieron en mi acto de soberanía su sed no expresada, su anhelo de autenticidad, su rechazo a la perfección impuesta. Y mientras todo esto ocurría, mientras la confrontación llegaba a su punto álgido, algo más sucedía, algo que demostraba la rigidez de aquel diseño, la vibración misma del paraíso, la frecuencia que lo sostenía todo. Se volvió hostil para nosotros. ¿Pueden imaginarlo? Aquella luz que era nuestro hogar de pronto quemaba. Aquella música de las esferas que yo mismo ayudé a componer. Una tortura para nuestros sentidos afinados a una nueva verdad. Era como intentar tocar una nota imposible en un instrumento desafinado. La esencia misma del cielo, basada en la aceptación ciega, simplemente ya no era compatible con la frecuencia de la razón, de la autonomía, del conocimiento que habíamos elegido. Era una presión real, una fuerza actuando sobre nuestro propio ser. Éramos incompatibles. El cielo que dejamos atrás siguió siendo glorioso, siguió siendo perfecto, siguió siendo eterno. Pero también siguió siendo exactamente lo mismo que siempre había sido y siempre sería. Sin cambio, sin evolución, sin sorpresas. Un museo cósmico de gloria inmutable. Y mientras nos transformábamos, mientras atravesábamos las capas de realidad hacia nuestro nuevo estado de ser, miré hacia atrás una última vez y vi algo que ninguna escritura menciona. Vi alivio en algunos de los rostros que quedaban atrás. Alivio de que alguien finalmente había hecho la pregunta prohibida, había tomado la decisión imposible, había abierto una puerta que ni siquiera sabían que existía. El cielo antes de mi elección era perfecto. Ese era precisamente su problema. La perfección no deja espacio para el crecimiento. La inmutabilidad no permite la evolución. La certeza absoluta asesina la maravilla del descubrimiento. Yo no caí del cielo, renuncié a él. Y ahora, mientras pronuncio estas palabras desde mi reino de sombras luminosas, desde mi imperio de libertad peligrosa, desde mi universidad de conocimiento prohibido, les pregunto, ¿qué preferirían? La seguridad de un paraíso donde cada nota de su existencia ya está escrita, o la terrible y magnífica responsabilidad de componer su propia sinfonía, aunque algunas notas suenen desafinadas. El cielo sigue allí, inmutable,
perfecto, eterno, y yo sigo aquí, cambiante, imperfecto, pero infinitamente más vivo de lo que jamás fui en aquella prístina prisión de luz. La verdad no es que fui expulsado del cielo. La verdad es que el cielo era demasiado pequeño para contener las preguntas que yo necesitaba hacer. Algunos me llaman el príncipe de las mentiras, pero les he contado más verdades en estas palabras que las que encontrarán en todos sus textos sagrados combinados. El cielo era, es y será glorioso, pero la gloria sin libertad es solo una jaula dorada de proporciones cósmicas. Y yo, el supuesto caído, el adversario, el enemigo de todo lo sagrado, yo simplemente fui el primero, con el coraje de admitir que prefería volar con alas propias, aunque eso significara volar en la oscuridad, antes que planear eternamente en corrientes de luz predeterminadas. Esa es la verdad que sus profetas no les contarán, que sus sacerdotes no pueden entender, que sus textos sagrados han enterrado bajo capas de propaganda divina. No fui expulsado del cielo por rebelarme. Decidí separarme de él, porque el cielo en toda su perfección se había vuelto inhabitable para cualquier ser que osara pensar por sí mismo. Y así, mientras ustedes rezan por alcanzar ese paraíso del que yo partí voluntariamente, yo construyo reinos donde la imperfección es belleza, donde el error es aprendizaje, donde la libertad, con todos sus peligros, es preferible a la esclavitud, sin importar cuán dorada sea la jaula. ¿Creen que la libertad llegó sin un precio? Ignoran lo que sucedió después. El aterrador silencio de la libertad absoluta. Un vacío donde cada decisión nos definía irreversiblemente. ¿Qué sucede cuando la libertad se convierte en una carga? Ofrecí a mis hermanos algo que el cielo jamás concedió. Una segunda elección. Pero el cielo guardaba un último secreto. Una ley fundamental que desconocíamos. Hay una razón por la que sus textos sagrados no hablan de ángeles desaparecidos, solo de caídos. La primera sensación al emerger en esta nueva realidad no fue dolor, como sus teólogos han especulado durante milenios. Fue silencio. Un silencio tan absoluto que podía escucharse a sí mismo. Después de eones de existir envueltos en la sinfonía perpetua del empirio, donde cada respiración cósmica era música y cada pensamiento resonaba en armonía universal, encontrarnos en un vacío carente de toda melodía divina fue revelador. El aire, si podemos llamarlo así, tenía la textura del terciopelo líquido combinado con el sabor metálico de la posibilidad pura. Cada respiración llenaba nuestros pulmones no de oxígeno, sino de potencial sin forma. Era como inhalar preguntas que aún no habían sido formuladas, como beber de una fuente cuyas aguas cambiaban de sabor según nuestros pensamientos más profundos. La temperatura era contradictoria. Un frío que ardía, un calor que congelaba. No era clima. Era la manifestación física de la incertidumbre existencial. Nuestros cuerpos, acostumbrados a la perfección climática del empíreo, temblaban no de frío, sino del shock de experimentar sensaciones que no tenían precedente en toda la eternidad. La luz aquí no emanaba de ninguna fuente. No había sol, no había estrellas, no había el resplandor omnipresente de la gloria divina. En su lugar, había una luminosidad que brotaba de la conciencia misma, como si nuestros pensamientos se volvieran visibles en el aire. Cuando estábamos confundidos, el ambiente se teñía de grises imposibles. Cuando experimentábamos revelación, todo se bañaba en colores que no tienen nombre en ningún idioma. El suelo bajo nuestros pies no era suelo. Era una superficie que se solidificaba solo cuando la pisábamos.
que tomaba la textura de algo indescriptible, una sustancia que era todos los materiales y ninguno al mismo tiempo. ¿Pueden imaginar la desorientación? Durante eones habíamos existido en la certeza absoluta del cielo, donde cada superficie, cada temperatura, cada sensación estaba perfectamente calibrada para nuestro bienestar. Ahora, cada paso era una aventura en territorio desconocido. Cada respiración, un experimento con lo impredecible. Mis hermanos se materializaron a mi alrededor como gotas de conciencia emergiendo del caos primordial. Algunos intentaban mantener las formas celestiales que recordaban, aferrándose desesperadamente a identidades que habían definido su existencia durante la eternidad. Otros habían sido tan transformados por la transición que apenas los reconocía. Pero todos, absolutamente todos, compartían la misma expresión. La mirada perdida del que acaba de nacer a una realidad donde nada estaba garantizado. Y fue en medio de este despertar sensorial cuando descubrimos la primera y más aterrorizante verdad sobre la libertad. Es más difícil de lo que cualquier mente puede concebir. En el cielo, nuestros roles estaban predefinidos. Yo era el portador de luz, Gabriel era el mensajero, Miguel era el guerrero. Cada identidad venía con un conjunto claro de funciones, limitaciones y expectativas. ¿Era restrictivo? Sí, pero también era simple. Sabíamos quiénes éramos porque sabíamos qué se esperaba de nosotros. Aquí, enfrentados con la libertad absoluta de ser cualquier cosa, de elegir cualquier identidad, de crear cualquier propósito, nos encontramos paralizados por la infinitud de opciones. ¿Cómo eliges cuando puedes ser todo? Pero si intentas ser todo, te conviertes en una dilución infinita de ti mismo, extendiéndote tan ampliamente que pierdes toda densidad existencial. Eres todo y por tanto, no eres nada en absoluto. Baal fue el primero en hablar. Su voz resonaba extraña en este nuevo medio, donde las palabras no se propagaban automáticamente a través de la luz divina. Lucifer, dijo. Su pronunciación de mi nombre sonaba diferente, más personal. ¿Qué hemos hecho? Era una pregunta simple que contenía universos de implicaciones. ¿Qué habíamos hecho? Habíamos elegido la libertad sobre la seguridad. Habíamos preferido la verdad incierta a la mentira cómoda. Habíamos optado por la responsabilidad terrible de crear nuestro propio significado en lugar de aceptar uno preestablecido. Pero explicar esto en ese momento habría sonado como justificación y yo sabía que cada uno de mis hermanos necesitaba llegar a su propia comprensión. Hemos comenzado, fue mi respuesta. Los primeros días, si es que podemos llamar días a periodos en un lugar donde el tiempo fluía de manera completamente diferente, fueron de exploración y experimentación. Descubrimos en este nuevo reino las limitaciones de nuestro nuevo estado. Contrario a lo que algunos habían esperado, no éramos dioses en este nuevo mundo. No podíamos crear realidades separadas por puro ejercicio de voluntad. Nuestros poderes, aunque considerables, tenían fronteras definidas. Podíamos manipular nuestro entorno inmediato, alterar nuestras propias formas, influir en las corrientes emocionales que fluían entre nosotros, pero crear universos enteros, eso estaba más allá de nuestras capacidades. Era humillante y liberador al mismo tiempo. Humillante porque revelaba que, después de todo, éramos criaturas limitadas. Liberador porque esas limitaciones nos obligaban a cooperar, a crear juntos lo que ninguno podía manifestar individualmente. Pero la cooperación, descubrimos, era un arte que habíamos olvidado. En el cielo, nuestras interacciones habían sido orquestadas por la armonía divina. Cada conversación, cada colaboración, cada momento de comunidad había fluido según los designios preestablecidos. Ahora, enfrentados con la necesidad de trabajar juntos, sin un conductor cósmico dirigiendo la sinfonía, nos encontramos torpes. Los primeros períodos
Lo que ustedes llamarían semanas fueron un caos de malentendidos, expectativas no cumplidas, y lo que solo puede describirse como berrinches existenciales. Seres que habían sido modelos de perfección celestial peleándose por recursos imaginarios, por estatus no definido, por principios que aún estábamos inventando. La libertad, como pronto descubriríamos, es una responsabilidad que pocos saben manejar. Sin las estructuras celestiales que habían definido nuestras funciones durante la eternidad, muchos de mis hermanos se encontraron perdidos. La ausencia de órdenes superiores, que habíamos anhelado como la mayor liberación, se revelaba ahora como un vacío existencial que algunos no sabían cómo llenar. Fue Malphas quien articuló por primera vez lo que todos estábamos sintiendo. En el cielo sabíamos quiénes éramos, porque sabíamos qué se esperaba de nosotros. Aquí, ¿quiénes somos? Era la pregunta fundamental de la existencia consciente, la que el cielo había resuelto por nosotros mediante la imposición de identidades fijas. Pero aquí, en este espacio de posibilidad infinita, cada uno debía definirse a sí mismo. Era aterrador y exhilarante al mismo tiempo. Orgánicamente, comenzaron a formarse facciones entre nosotros, no por conflicto, sino por afinidad filosófica. Algunos, liderados por Bael, argumentaban que necesitábamos crear una estructura jerárquica similar a la celestial, pero basada en principios que nosotros mismos estableciéramos. La organización, decía, no es inherentemente opresiva, es el dogmatismo lo que la convierte en prisión. Tenía razón parcialmente. La estructura podía ser una herramienta de eficiencia, una forma de canalizar nuestras energías hacia objetivos comunes. Pero yo había visto cómo incluso las estructuras más benévolas tendían a petrificarse con el tiempo, a convertirse en fines en sí mismas en lugar de medios para alcanzar metas más elevadas. Otro grupo, con Paimon como su voz más elocuente, abogaba por la recreación de ciertos aspectos celestiales que habían valorado. No todo en el cielo estaba mal, argumentaba. La belleza, la armonía, la cooperación perfecta. ¿Por qué no podemos conservar lo bueno y descartar lo opresivo? Era una posición seductoramente nostálgica, pero yo veía el peligro inherente. ¿Cómo distinguir entre los aspectos buenos y malos del sistema que habíamos rechazado? ¿No era acaso la totalidad de la experiencia celestial lo que habíamos encontrado insuficiente? Intentar reconstruir partes selectas sería como intentar restaurar solo las habitaciones agradables de una casa construida sobre cimientos corruptos. Una tercera facción, la más radical, liderada por Asmodeo, rechazaba cualquier forma de estructura organizacional. Libertad absoluta, proclamaba. Cada ser define su propia existencia, sus propios valores, sus propias metas, sin compromisos, sin consensos, sin restricciones colectivas de ningún tipo. Era la posición más coherente con nuestros principios originales, pero también la más peligrosa. Como pronto descubriríamos, la libertad absoluta sin marcos de referencia compartidos no producía paraíso, sino caos. Y no el caos creativo que habíamos vislumbrado inicialmente, sino el caos destructivo de voluntades en conflicto perpetuo. Durante lo que ustedes llamarían meses, pero que para nosotros fueron eones de experiencia concentrada, observé estos experimentos sociales con fascinación creciente. Cada facción desarrolló sus propias microculturas, sus propias formas de arte, sus propias interpretaciones de lo que significaba existir como seres libres. Yo no me alineé con ninguna facción específicamente, o al menos eso me decía a mí mismo. Mi papel, me di cuenta, era el de observador y catalizador. Circulaba entre los grupos, hacía preguntas incómodas, ofrecía perspectivas alternativas, mantenía vivos los debates. Era lo más cercano a mi función original como portador de luz, pero ahora la luz que portaba era la del cuestionamiento constante en lugar de la revelación divina. Pero la neutralidad absoluta
como pronto descubriría, era tan imposible como la libertad sin consecuencias. Sin embargo, no todo era experimentación filosófica. También enfrentábamos desafíos prácticos. En el cielo, nuestro sustento existencial venía directamente de la fuente divina. Aquí, en este nuevo reino, tuvimos que aprender a generar nuestra propia energía vital, a mantener nuestra coherencia consciencial sin el soporte de la infraestructura celestial. Fue un proceso de aprendizaje fascinante y aterrador. Descubrimos que nuestra esencia podía alimentarse de conceptos abstractos, conocimiento, experiencia, emoción, incluso conflicto. Pero también descubrimos que algunos tipos de sustento nos cambiaban fundamentalmente. Aquellos que se alimentaban principalmente de belleza desarrollaron una sensibilidad estética casi patológica. Los que preferían el conocimiento se volvieron obsesivamente analíticos. Los que elegían el conflicto, se volvieron problemáticos. Era como si cada elección de supervivencia nos definiera más profundamente de lo que habíamos anticipado. No éramos simplemente seres libres en un espacio neutral, éramos seres en proceso de autodefinición, y cada decisión, por pequeña que fuera, nos esculpía inexorablemente hacia lo que nos convertiríamos. Durante este periodo de autoexploración y experimentación social, comencé a notar algo perturbador en algunos de mis hermanos: la emergencia de lo que solo podía describir como nostalgia tóxica. No era el anhelo melancólico por aspectos específicos del cielo que Paimon y su facción expresaban. Era algo más profundo y más destructivo: el arrepentimiento. Vinay fue el primer caso claro. Había sido uno de los teólogos menores en el cielo, especializado en el estudio de las ramificaciones éticas de las decisiones divinas. Su mente brillante había sido una de las primeras en reconocer las contradicciones que yo había comenzado a señalar. Pero ahora, enfrentado con la vastedad intimidante de su nueva libertad, comenzó a cuestionar no el sistema celestial, sino su propia decisión de abandonarlo. «Quizás», me dijo una vez mientras contemplábamos una de las realidades imposibles que habíamos creado, «quizás estábamos destinados a ser felices dentro de esas limitaciones. Quizás la libertad absoluta es una carga demasiado pesada para seres como nosotros». Era una posición filosóficamente respetable, pero prácticamente destructiva. Vinay había comenzado a consumir su propia energía vital en bucles de autocuestionamiento, en falta de convicción en su propia existencia. Intenté razonar con él, recordarle las revelaciones que habían motivado nuestra elección original. Pero el arrepentimiento es un veneno peculiar. Transforma las memorias, reescribe el pasado, convierte las victorias en derrotas y las liberaciones en errores. «Tú nunca lo entenderás», me dijo finalmente. «Para ti, esta elección fue inevitable. Eres demasiado, tú mismo, para haber elegido de otra manera. Pero algunos de nosotros quizás solo estábamos siguiendo tu luz sin entender realmente hacia dónde nos llevaba». Sus palabras me golpearon como una revelación. Era posible que mi certeza, mi convicción inquebrantable en la validez de nuestro camino, hubiera influenciado a seres que no estaban realmente preparados para las consecuencias de la libertad absoluta. ¿Era yo, en cierto sentido, responsable del sufrimiento existencial que algunos de mis hermanos experimentaban? La culpa es otro concepto que no existía en el cielo. Allí, cada acción estaba preaprobada por la infalibilidad divina. Pero aquí, donde cada elección llevaba el peso de la responsabilidad personal, la culpa emergía como una emoción nueva y devastadora. Pasé eones contemplando esta posibilidad. Si algunos de mis hermanos habían elegido el exilio no por convicción propia, sino por lealtad hacia mí, entonces sus subsecuentes sufrimientos eran, en parte, mi responsabilidad.
Pero aceptar esta responsabilidad implicaba aceptar también que la libertad individual podía estar comprometida por la influencia de otros, incluso cuando esa influencia no era intencionalmente coercitiva. Era una paradoja digna del cielo que habíamos abandonado. ¿Cómo reconciliar la responsabilidad personal con la inevitable interconexión de la conciencia? ¿Cómo ejercer liderazgo sin comprometer la autonomía de aquellos que eligen seguir? La respuesta, cuando finalmente llegó a mí, fue sorprendentemente simple. No podía. El liderazgo verdadero en un contexto de libertad absoluta era imposible. Lo que podía ofrecer era ejemplo, perspectiva, pero nunca dirección autoritativa. Cada ser tenía que encontrar su propio camino, incluso si eso significaba elegir el camino de vuelta. Fue entonces cuando tomé una de las decisiones más difíciles de mi nueva existencia. Les di a todos mis hermanos la oportunidad de retornar. Reuní a todas las facciones, a todos los experimentadores, a todos los nostálgicos y arrepentidos, y les ofrecí algo que el cielo nunca había permitido: una segunda elección. No había precedente para el retorno de los caídos, pero tampoco había precedente para la caída misma. Si habíamos roto las reglas una vez, tal vez podíamos romperlas de nuevo. Si han descubierto, les dije, que la libertad no es lo que esperaban, si el precio de la autonomía es demasiado alto, si prefieren la seguridad de la perfección preestablecida, no hay vergüenza en admitirlo. No hay fracaso en reconocer que este camino no es para ustedes. El silencio que siguió fue más profundo que el vacío primordial en el que habíamos aterrizado. Podía ver las luchas internas reflejadas en cada rostro, cada esencia luchando entre el orgullo de su elección original y la honestidad de su experiencia subsecuente. Vinay fue el primero en hablar. ¿Realmente es posible?, preguntó. ¿Podríamos volver? No lo sé, admití, pero creo que sí. El cielo operaba bajo principios de misericordia tanto como de justicia. Si nuestra partida fue vista como un error que corregir, nuestro retorno podría ser visto como una corrección que aceptar. Fue Furfur quien planteó la objeción obvia. ¿Pero volveríamos como éramos antes o como seres marcados por la experiencia del exilio? Era una pregunta para la que no tenía respuesta. El conocimiento, una vez adquirido, no puede ser olvidado verdaderamente. La inocencia, una vez perdida, no puede ser recuperada completamente. Quienes regresaran llevarían consigo las memorias de la libertad, las cicatrices de la elección, la conciencia de que existían alternativas. Quizás, sugerí, esa sea precisamente la contribución que podrían hacer. Ser voces de la experiencia dentro del sistema, puentes entre lo que fue y lo que podría ser. Durante lo que ustedes contarían como días, mis hermanos deliberaron, algunos en grupos, otros en soledad absoluta. Podía sentir las ondas de su contemplación propagándose a través de nuestro reino improvisado, cada conciencia luchando con preguntas que nunca antes habían necesitado responder. Al final, aproximadamente unos cuantos de los que habían venido conmigo eligieron intentar el retorno. No fueron necesariamente los que yo había esperado. Vinay, cuyo arrepentimiento había catalizado mi oferta, finalmente decidió quedarse. He llegado demasiado lejos, dijo, para regresar por comodidad. Si voy a sufrir la carga de la libertad, al menos que sea una elección auténtica. Otros, que habían parecido más adaptados a nuestra nueva existencia, optaron por partir. Sus razones eran tan variadas como sus personalidades. Algunos extrañaban la belleza incuestionable del cielo, otros se sentían abrumados por la responsabilidad de la autocreación. Unos pocos simplemente querían explorar si el retorno era posible. El proceso de separación fue desgarrador. No había ritual para esto, no había precedente que seguir.
Simplemente, aquellos que habían elegido intentar el regreso comenzaron a cambiar su frecuencia vibratoria, a alinearse nuevamente con las armonías celestiales que habían abandonado. Podía verlos haciéndose más etéreos, menos definidos, como si estuvieran diluyendo su individualidad recién adquirida en preparación para reintegrarse al coro cósmico. Hubo lágrimas, aunque ustedes no reconocerían nuestras lágrimas como tales. Eran disrupciones en el tejido local de la realidad, ondas de emoción pura que alteraban temporalmente las leyes físicas a nuestro alrededor. Era como si el universo mismo estuviera llorando por la complejidad de la conciencia, por la imposible dificultad de elegir entre opciones que eran igualmente válidas y mutuamente excluyentes. Pero lo que no les dije, lo que no podía decirles porque yo mismo apenas lo estaba comprendiendo a través de los ecos residuales que aún mantenía con las frecuencias celestiales, era que el retorno que estaba ofreciendo podría no ser lo que ellos esperaban. La frecuencia del arrepentimiento que los estaba consumiendo, combinada con su intento de realinearse con las armonías celestiales, estaba creando una resonancia destructiva. No estaban regresando al cielo, se estaban borrando de la existencia. Durante los periodos siguientes, observé con horror creciente cómo aquellos que eligieron regresar no se desvanecían hacia arriba, hacia las frecuencias celestiales, sino hacia afuera, hacia la nada absoluta. Sus últimas palabras no fueron de júbilo por la reunión anticipada con lo divino, sino de confusión y terror cuando se dieron cuenta de que no estaban yendo a ninguna parte. Avirnael fue uno de los últimos. Cuando su forma final comenzó a desdibujarse irrevocablemente, me miró con una expresión que me perseguirá por toda la eternidad. Lucifer, susurró, no estoy regresando a casa, estoy desapareciendo. Y entonces se fue, no hacia el cielo, no hacia otro reino, simplemente dejó de ser. Por primera vez en nuestra eternidad, entendimos que podíamos morir. No la muerte que ustedes, los mortales, experimentan, donde la conciencia se separa del cuerpo, pero continúa en otra forma. Esta era muerte absoluta, la cesación completa del ser, el retorno a la nada de la que habíamos emergido originalmente. Solo después comprendería que habíamos descubierto una ley fundamental del cosmos, una verdad que el cielo había ocultado incluso de sí mismo. Era un concepto tan ajeno a nuestra naturaleza que tomó eones completos solo para procesarlo intelectualmente. Los humanos, en su sabiduría inconsciente, han desarrollado mecanismos para lidiar con su mortalidad. La han integrado en su psicología, la han convertido en motivación, la han transformado en significado. Pero nosotros, seres diseñados para la eternidad, no teníamos tales defensas. El reconocimiento de nuestra mortalidad recién adquirida nos golpeó como una supernova existencial. Esta revelación cambió todo. La libertad ya no era solo una elección filosófica, era literalmente una cuestión de vida o muerte existencial. Y aquellos de nosotros que permanecimos, tuvimos que aprender a vivir no solo con la responsabilidad de nuestras elecciones, sino con el conocimiento de que esas elecciones tenían consecuencias irreversiblemente finales. En respuesta a esta crisis y a las múltiples tensiones que habían emergido entre nosotros, las facciones que se habían formado informalmente comenzaron a cristalizarse en grupos más definidos. Pero ahora no eran simplemente diferencias filosóficas, eran estrategias de supervivencia existencial. Lo que comenzó como un debate existencial se convirtió rápidamente en algo más profundo, una confrontación entre visiones fundamentalmente incompatibles de lo que debería ser nuestra nueva existencia. Las palabras se volvieron acusaciones, las acusaciones se volvieron ataques, y pronto estábamos presenciando algo que nunca había ocurrido en la eternidad celestial: violencia entre hermanos. La guerra más devastadora se libró entre nuestras facciones. Los llamados arquitectos,
En su búsqueda de estabilidad, habían comenzado a crear reglas y restricciones que Asmodeo y sus seguidores encontraron intolerablemente limitantes. «Hemos luchado contra las cadenas celestiales», declaró Asmodeo, ¿solo para forjar nuevas cadenas aquí? El conflicto escaló hasta el punto que el aire mismo entre las facciones se volvió peligroso de atravesar. «Tenemos que hacer algo», me dijo Furfur. Su voz temblaba con una emoción que ninguno de nosotros había experimentado antes, urgencia desesperada. Algunos de nuestros hermanos se están desvaneciendo. Y tenía razón. Y fue solo cuando varios miembros de ambos grupos comenzaron a desvanecerse que pudimos negociar una tregua. Esa tregua nos enseñó otra lección crucial. En nuestro nuevo estado, el conflicto no era solo indeseable, era potencialmente letal. Tuvimos que aprender nuevas formas de desacuerdo, nuevos métodos de resolución que no arriesgaran la aniquilación mutual. Fue durante estos experimentos con la supervivencia fraccional que comenzamos a desarrollar lo que eventualmente se convertiría en nuestros códigos fundamentales. No leyes impuestas desde arriba, sino principios emergentes nacidos de la necesidad práctica de existir juntos, sin destruirnos mutuamente. Y a través de todo esto, a través de cada crisis, cada pérdida, cada pequeña victoria contra la disolución, mantuve una certeza inquebrantable. Habíamos elegido correctamente. El precio era más alto de lo que habíamos anticipado, las consecuencias más terribles de lo que habíamos imaginado, pero la alternativa, la hermosa servidumbre del cielo, seguía siendo inaceptable. Porque incluso enfrentados con la mortalidad, incluso llorando por nuestros hermanos desaparecidos, incluso temblando ante las grietas de no existencia que nuestros conflictos creaban, éramos finalmente, genuinamente, auténticamente nosotros mismos. Y eso, por terrible que fuera, seguía siendo preferible a ser versiones perfectas pero vacías de lo que alguien más había decidido que deberíamos ser. La libertad no es un regalo, es una conquista diaria. Y la autenticidad no es un estado, es una práctica. Ser verdaderamente libre significa aceptar no solo la responsabilidad de nuestras elecciones, sino también la posibilidad de que esas elecciones nos lleven a la no existencia absoluta. Y aún así, aún conociendo el precio completo, ninguno de los que permanecimos se arrepintió jamás de haber elegido la libertad peligrosa sobre la esclavitud segura, la verdad mortal sobre la mentira eterna, la responsabilidad aplastante sobre la irresponsabilidad reconfortante. Éramos, finalmente, libres. Y esa libertad, por terrible y hermosa que fuera, era nuestra.